nuestras Biblias en Segunda de Pedro, capítulo 2. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio que estamos teniendo en Segunda de Pedro, que hemos llamado Reinicio. Y hoy quiero compartir este tema que le he puesto como título Fuentes sin agua y nubes pasajeras. Porque lo que hace el apóstol Pedro en este capítulo es exhibir o quitarle la máscara a todos aquellos falsos maestros que se han metido a la iglesia y que están enseñando cosas, falsas doctrinas, y nos enseña cuál es el carácter, cuál es la condición de estas personas, cuáles son las enseñanzas, cuál es la motivación de estas personas para enseñar. Y entonces comienza a describirlos y comienza a decir que son como animales irracionales. Es más, si usted ve ahí, le dice animales irracionales, son suciedad en sus vestidos, son hijos de maldición, son como fuentes sin agua y nubes pasajeras. Y lo que está haciendo el apóstol Pedro es algo muy interesante, porque recuerde que esta carta está escrita a los creyentes como usted y como yo, es decir, esta carta está escrita a nosotros. ¿Por qué? Porque lo que hace el apóstol Pedro es querer hacer dos cosas. La primera es animarnos a usted y a mí a crecer en el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo. Y eso lo deja bien claro desde que empieza su carta. Dice que Él quiere que nosotros crezcamos en el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo. Y en segundo lugar, Él dice, todo el capítulo 2 y parte del capítulo 3 nos va a estar advirtiendo acerca de los falsos maestros que se han metido a la iglesia y que están enseñando falsas doctrinas. Y déjeme decirle que al final del capítulo, de hecho, el apóstol Pedro dice que estos son como perros lavados, como perros que vuelven al vómito y como puercos lavados. Es decir, utiliza palabras sumamente fuertes. Y déjeme decirle una cosa, yo soy de que prefiero predicar 1000 veces acerca del amor, la compasión, la misericordia de Dios. Y no me gusta tanto predicar la condenación, ni el juicio, ni mucho menos. Pero déjeme decirle también una cosa. Si yo voy a dar todo el consejo de la palabra de Dios, y si yo estoy comprometido con la palabra de Dios, no puedo brincarme las cosas que a mí no me gustan, o que no me parecen, o que no me gustan, y no que no me parezcan, sino que no me gusta predicar de ellas. Pero la palabra de Dios lo dice, y Pedro lo que hace es poner a estas personas y dice, el juicio para estas personas ya viene. Y entonces este enfoque es el enfoque de esta sección de la carta. El juicio contra los falsos maestros ya viene. Y déjeme decirle una cosa, Dios es amor, amén, gloria a Dios. Dios es misericordioso, gloria a Dios, Él es misericordioso, pero Dios es justo. Así como Él le tiene amor, Él también tiene que tener justicia para tener un balance perfecto, porque si fuera puro amor, entonces ¿dónde estaría el castigo a los pecadores y a los transgresores? Ahora, todos nosotros hemos transgredido y todos nosotros somos pecadores y merecemos el juicio, pero el Señor Jesucristo llevó el castigo de nuestra paz. Por eso ahora Él nos salva. Legalmente tenemos una base legal para nuestro perdón, y que es que Jesucristo pagó la condena que nosotros merecíamos. Pero para todos los que no creen, para todos los que no les interesa, para todos los que les gusta más la borrachera y la fiesta y el egoísmo y el placer, esas personas quedan sin Cristo, y lo único que les espera es precisamente el juicio y la condenación. ¿Porque Dios es malo? No, porque Él ya nos ha amado, que envió a su Hijo unigénito. Pero cuando nosotros rechazamos el pago por nuestros pecados, lo único que queda entonces es el juicio de Dios. Y la iglesia constantemente tiene que enfrentar a estos falsos maestros que difaman al Señor, que difaman a la iglesia, cuya motivación es la avaricia y solamente disfrutar el placer. Entonces, la forma para combatir las falsas enseñanzas, el apóstol Pedro nos dice en el capítulo 1, tenemos la palabra profética más segura, a la cual debemos estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro.
Entonces nosotros tenemos la palabra de Dios y por eso es muy importante que la leamos todos los días, que le digamos al Señor, Señor, háblame en tu palabra, necesito sabiduría. Y usted va a comenzar a adquirir sabiduría. Juan 5:39, escudriñen las escrituras, dice, saquen, hagan pozos en las escrituras, mediten. Josué 1:9, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces la palabra de Dios es nuestra lámpara. Salmo 105, el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces tenemos que meditar, memorizar, aprender la palabra de Dios y hacerla. Ahora, imagínense, y esto es verídico, esto sucedió, es real, y así como esta historia, podemos contar 1000 historias. Pero un pastor un día llegó y le dijo a la congregación que había tenido un sueño, que en su sueño le había aparecido un Cristo de 90 pies de alto, es decir, de casi 30 metros de alto, y que le había dicho que tenía que juntar $1,000,000 porque si no lo iba a matar. ¿Qué le parece? ¿Dónde está eso? En la palabra de Dios. O sea, si cada quien va a venir con sus cosas y va a decirle a la iglesia que Dios le dijo una cosa, para eso tenemos la palabra de Dios, y que dice Hebreos que en estos postreros días Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Entonces tenemos la palabra de Dios para ya no tener que andar creyendo lo que alguien viene y dijo que Dios le dijo. En Jeremías capítulo 23, el profeta reprende y condena a todos esos falsos profetas que vienen y dicen que Dios les dijo algo cuando Dios no les había dicho nada. Escuche, hablar mentira es algo malo, ¿no cree? Ahora, enseñar mentira es algo peor, ¿no lo cree? Pero decir que esa mentira viene de parte de Dios, ¿qué le parece? Y eso es lo que muchas veces nosotros estamos viendo, desgraciadamente, en las iglesias, con estos falsos maestros que se meten, toman el evangelio para ganancia propia, para sus propios intereses, y lo único que hacen es buscar su propio provecho. Estos hombres y mujeres, nos dice el apóstol Pedro, van a ser juzgados. Y hoy vamos a ver 3 cosas por las cuales los falsos maestros van a ser juzgados. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie un momento? Vamos a 2 de Pedro capítulo 2, vamos a ver el verso 11, o al final del verso 10. Si usted está, vamos al final del verso 10, dice ahí: atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia destrucción, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con ustedes se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de ¿qué? De adulterio, no sacian de pecar. ¿Qué más hacen? Seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado ¿a qué? A la codicia, y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balán, hijo de Beor, el cual amó el premio de maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción, porque el que es vencido de alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, entre
entredándose otra vez en ella, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Vamos a orar. Padre, en este momento queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón. Señor, abre nuestros oídos y nosotros queremos abrir nuestros oídos para que tú hables a nuestros corazones. Señor, oramos y pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Tome asiento. Ok, así es que en estos versos el apóstol Pedro desenmascara y descubre el problema fundamental de los falsos maestros y nos dice cuál es su verdadera condición. Y la condición refleja la conducta, es decir, lo que hay adentro, de lo que hay adentro salen las cosas, ¿no? Pongamos un árbol de manzana. Si tú plantas una semilla de manzana, sale un árbol de manzana, ¿qué fruto te va a dar? Una manzana. Lo mismo, si hay un corazón cambiado por el Espíritu Santo, ¿qué va a salir? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Pero el fruto de la carne es pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, maldicencias, pleitos, griterías. Todo esto sale de un corazón que no ha sido transformado por el Espíritu Santo. Entonces, lo que hace el apóstol Pedro es decirnos, les voy a enseñar cómo se ve un maestro, un falso maestro. Y recuerde, una de las cosas maravillosas de la palabra de Dios es que del principio a fin siempre es constante y nos va a hablar siempre la verdad. Y aquí en el verso 12 dice que estas personas hablan mal de cosas que ni siquiera entienden. Dice que son blasfemias y son como animales irracionales. Escuche. El apóstol Pablo también escribe en Romanos capítulo 1 verso 22 y dice, profesando ser sabios, ¿se hicieron qué? Necios. Entonces los falsos maestros van a ser juzgados por su necio comportamiento. Son personas que tienen el entendimiento entenebrecido, que se creen sabios, pero que realmente son necios. Y entonces el apóstol Pedro comienza a escribir una serie de conductas de los falsos maestros y nos dice aquí en el verso 10, al terminar el verso 10 dice que atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. Fíjense lo que hablan estos falsos maestros. No cuidan lo que dicen. Y lo que dicen no tienen temor de decirlo. ¿Por qué? Porque el apóstol entonces dice que son atrevidos y contumaces. Fíjense entonces, en primer lugar, los falsos maestros van a ser juzgados por su necio comportamiento. Y aquí nos dice que son atrevidos y contumaces. Y curiosamente la palabra atrevido habla de una persona presuntuosa. Es una persona que finge algo que no tiene. Generalmente elegancia y autoridad. ¿Usted ha visto a los catrines que salen en la televisión? Bien peinaditos, con traje, unos anillotes, ¿verdad? Que impresionantes, siempre bien peinaditos. Y con una autoridad que hablan a la gente y con unas ponencias, ¿verdad? Que se ponen así a caminar y que ven a todos por encima del hombro, como si ellos fueran la gran cosa y lo único, la última Coca-Cola en el desierto. Yo no sé, pero la palabra de Dios dice que son atrevidos y después dice que son contumaces. La palabra contumaz habla de una persona que busca su propio placer, es decir, su propio provecho. Por eso estos falsos maestros no pueden subirse en un avión con los mortales, ¿verdad? Y por eso tienen que pedir ofrendas para comprarse sus aviones, porque ¿cómo me voy a subir con puros demonios? Usted ha escuchado a esos que dicen, yo no me puedo, no necesito, el Señor me dijo que tenían que ofrendar para que pudiera comprar un jet privado, porque tengo que volar en aviones donde está lleno de demonios. Bueno, ¿a qué te mandó el Señor? ¿A predicarle a los ángeles? ¿A eso nos mandó el Señor, a predicarle a los ángeles? Entonces imagínense nada más las cosas que estos falsos maestros ponen. Y ese que de la torre, ¿verdad? De Jesucristo de 100 pies que me dijo, junta $1,000,000 porque si no te mato. Hazme favor, o sea,
¿qué comieron en la noche? Y luego dice que no temen hablar en contra de las autoridades. Dice, no temen decir mal de las potestades superiores. Y esto es muy interesante porque nos va a dejar una enseñanza maravillosa, práctica para todos nosotros. Porque los que estudian este pasaje controversial, ¿a qué se refiere? Porque la palabra que utiliza ahí el apóstol Pedro es la palabra doxa, que puede utilizarse como seres angelicales, o puede también hablar de las dignidades celestiales. Pero aquí se traduce como las autoridades superiores. Algunos piensan que tal vez se refiere a las autoridades civiles o a las autoridades de la iglesia. Ahora, esto es bien interesante, porque si no se refiere a las autoridades civiles, tal vez se refiere a las autoridades de la iglesia. O tal vez se refiera tanto a las autoridades civiles como a las autoridades de la iglesia, y lo que nos está enseñando es que con nosotros como creyentes no debemos hablar en contra de las autoridades superiores. ¿Cuál es nuestra labor para nuestros líderes? Orar, ¿verdad? Por ellos. No nos va a gustar, no vamos a estar en contra políticamente. Si hacemos una encuesta aquí, muchos van a estar a favor de un partido o a favor del otro partido, y no nos vamos a poner de acuerdo. Pero lo que sí podemos acordar es que nuestra responsabilidad como creyentes es que orar por nuestras autoridades. Ahora, si esas son las autoridades civiles, ¿qué con las autoridades de la iglesia? Porque, bueno, podemos hablar en contra de las autoridades de la iglesia, porque pues no me gusta cualquier cosa. Digo, no es difícil, ¿verdad? Los domingos el plato más buscado son tacos de pastor, ¿verdad? Pero aquí la enseñanza es algo maravilloso. Escuche, el pastor es responsable de enseñar, de capacitar a la grey. Esa es la responsabilidad del pastor. Ahora, el pastor puede tener muchos errores, y seguramente, tengo muchos errores, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando la gente se junta para hablar en contra del pastor o del liderazgo? Hay un pasaje en Números capítulo 11, usted lo puede leer en su casa, donde Aarón y María, usted sabe quién es Aarón y María, los hermanos de Moisés. Aarón y María ven que Moisés toma a una mujer cusita como esposa. ¿Se acuerdan? Y vienen y comienzan a hablar entre ellos. ¿Cómo es posible que este hombre haya tomado una mujer cusita? ¿A poco Dios ha hablado nada más por él? ¿No ha hablado Dios también por nosotros? María era profetisa y Aarón era el sacerdote, sumo sacerdote. ¿No ha hablado también Dios por nosotros? Y entonces comenzaron a compaginar en contra de Moisés. Y de pronto la nube aparece en el tabernáculo y llama a Moisés, a Aarón y a María, y les dice: preséntense en la entrada del tabernáculo. Y seguramente ellos dijeron: no, hombre, ahorita ya nos escuchó Dios, y ahorita va a desbancar a Moisés y nos va a nosotros a poner en la autoridad y en el liderazgo del pueblo. Y cuando llegó Aarón y María, les dijo lo siguiente: ¿por qué no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés? Zócalo. Contra mí, no hay un varón como él, es el varón más manso de toda la tierra. Y cuando Moisés estaba ahí escuchando todo lo que estaba pasando, Dios le dice: a partir de este momento va a haber condenación contra ustedes. Y María de pronto llega toda llena de lepra. Y Moisés, ¿sabe lo que hace? Hubiera dicho: ¿sabe qué? Sí, y no nada más a ella, también a Aarón por bocón, que le toque también. ¿Sabe qué hizo Moisés? Oró por ellos, intercedió y le dijo: Señor, por favor, no hagas esto con ellos. Y el Señor le dice: oye, Moisés, si una hija deshonra a su padre, el padre no es verdad que le escupe era una señal de deshonra, o sea, de deshonrar a la hija por lo que había hecho, o de disciplinar, de avergonzar a la hija, no escupiría sobre de ella. Dice: ¿sabes lo que voy a hacer, Moisés? Por una semana el pueblo no va a poder avanzar por esta murmuración.
Y no solamente, usted puede ver toda la rebelión de Coré también, que juntó 250 sacerdotes y fue y dijo, ustedes creen que nada más por ustedes habla Dios. Y Moisés y Aarón dijo, mira, vamos a hacer una cosa. Mañana traigan sus incensarios y ofrezcan a Dios. Y Él va a demostrar a quién ha escogido. Entonces, es para nosotros muy peligroso cuando nosotros nos ponemos a hablar en contra de las autoridades, ya sea civiles, ya sea religiosas o de la iglesia. Pero también lo que quiere decir esto es, tal vez, como les dije, esa palabra quiere decir las dignidades o los seres gloriosos, y puede ser que aquello que es divino. Entonces puede ser que estos hombres, estos falsos maestros, hablaban mal en contra de Cristo, hablaban en contra del Espíritu Santo, hablaban en contra de la segunda venida de Jesucristo, porque más adelante vemos que ellos decían, ¿dónde está la segunda venida de Jesucristo? Entonces los falsos maestros no les interesaba, ellos se sentían la gran cosa y no les interesaba todas estas cosas. O tal vez quiere decir los ángeles caídos o Satanás, porque aquí curiosamente utiliza Judas capítulo 8, Judas versículo 8, Judas solamente tiene un capítulo. Judas verso 8 dice que ni el arcángel Miguel con toda su potestad, cuando luchaba por el cuerpo de Moisés, se atrevió a proferir palabra en contra de Satanás. Imagínense, en contra de Satanás, el arcángel Miguel, y dijo, el Señor te reprenda. Y esto es interesante, podría hablar un poquito más de la historia, pero por tiempo no lo voy a hacer. Pero es muy interesante que ni siquiera el mismo arcángel Miguel se atrevió a decir algo en contra de Satanás, y más bien dijo, el Señor te reprenda. Entonces aquí la palabra de Dios nos enseña claramente cómo los falsos maestros se pueden alborotar, por decirlo así, el gallinero. No, los falsos maestros se pueden levantar en contra y enseñar en contra de lo que Dios ha establecido. Así es que ya sea las autoridades, ya sea aquello que es divino, inclusive a través de los ángeles, pero es importantísimo que nosotros conozcamos esta verdad. Recuerden, nosotros vivimos en una sociedad donde la gente, recuerda ese verso que cité, Romanos 1:22, profesando ser sabios, que se hicieron necios. Y estamos viviendo también en una época donde la gente va en contra de lo que Dios ha establecido, y Dios llama esto necedad. Salmo 14:1 dice, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces no solamente son atrevidos y contumaces, también nos dice la palabra de Dios que son irracionales. Dice aquí que como animales irracionales se guían por el instinto. Este fin de semana fuimos a Wake Forest, a Carolina del Norte, a visitar a nuestra hija, y porque fue cumpleaños de nuestro nieto, y estuvimos allá. Nos fuimos el jueves en la tarde y regresamos ayer en la noche. El viernes estaba con mi nieta y me dice algo muy curioso. Me dice, abuelo, ¿tú eres un animal? Y dije, ¿qué hubo? ¿Qué le andan enseñando a esta niña, no? Y le dije, no. Y me dice, sí, porque tú eres un mamífero. Y dije, ajá, ya sé por dónde vas. Entonces le dije, mira, hija, nieta, mira, Alesia, en la escuela te están enseñando acerca de 3 reinos: el animal, el vegetal y el mineral. Y dentro del reino animal te están diciendo que los seres humanos, los hombres, somos mamíferos, y que hay ovíparos, vivíparos, etcétera, etcétera. Entonces le dije, pero quiero que sepas, Alesia, que la Biblia dice que Dios nos hizo completamente diferentes a los animales. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Él nos creó con sus manos. A los animales dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes. Al hombre lo formó con sus manos, y después dice la Biblia que sopló en nosotros aliento de vida, el alma de vida. Nosotros somos completamente diferentes a los animales. Déjame decirte, Alesia, que imagínense, 7 años mi sobrina, mi nieta Alesia, y yo diciéndole todas estas cosas, ¿verdad? Y le dije, porque sabes que, Alesia, es muy importante que nosotros sepamos que como seres humanos tenemos la imagen de Dios y tenemos un alma que es diferente a la de los animales, porque cuando tú quitas la humanidad a la persona, vamos a llegar a hacer lo que hizo Hitler. Hitler le dijo a la nación de Alemania que los judíos no tenían
alma y por lo tanto no eran seres humanos, y entonces mató a 6 millones de judíos. Y déjeme decirle que lo que nosotros estamos haciendo en nuestros días, le estamos quitando la humanidad al bebé que está en el vientre de una madre, le decimos que es un tejido y entonces legalizamos el asesinato de millones y millones de bebés por quitarles la humanidad. Nosotros no somos animales, somos seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios. Y aquí dice como animales irracionales se guían por el instinto. No es intelecto. Ellos piensan que es intelecto, pero realmente es instinto. Así es que, ¿cuáles son los instintos que los guían? Miren lo que dice el verso 14. ¿Cuáles son los instintos que guían a estas personas? ¿Qué dice? Tienen los ojos llenos ¿de qué? De adulterio, y no se sacian de pecar. Están llenos de pasiones y están llenos de adulterio. Eso es lo que guía realmente a los falsos maestros. El pecado es seductor, los placeres, las pasiones son seductoras. O sea, el pecado es sabroso. ¿A poco no? Digo, si no fuera sabroso a nadie lo tentaría, ¿verdad? El pecado. Pero el pecado, digo, si eres diabético, digamos, si eres diabético y me traen un pie de manzana con 4 bolas de nieve de vainilla, no es tentador. Pero te comes eso y te da un come diabético, ¿no? Entonces, o sea, tenemos que el pecado es así, es seductor, es placentero. Pero Dios no nos creó para el pecado, Dios nos creó para darle gloria a Él. Así es que las buenas noticias son estas, que Dios perdona nuestros pecados y renueva nuestra mente por medio de su Hijo Jesucristo. Así es que el primer problema de los falsos maestros ya vimos que es su necedad, su su conducta necia. En segundo lugar, la segunda razón por la cual el Dios va a juzgar a los falsos maestros va a ser por su conducta inmoral. O sea, los falsos maestros van a ser juzgados por su conducta inmoral. El apóstol Pedro aquí muestra entonces lo que hay realmente en el corazón de los falsos maestros, y dicen que abandonan el conocimiento de Dios y se entregan a la inmoralidad. Pierden el sentido y lo único que hacen es deleitarse en el placer. Dice el verso 13, una vez más, dice el verso 13, estos son inmundicia y sin manchas, quien aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. O sea, lo que están haciendo es deleitarse en el placer. Es impresionante en cuántas cosas estos maestros se comienzan a deleitar o se van deleitando. Hablando de cosas, ya vimos, su intención es puramente placentera, o sea, el tener el placer, y además su fin, dice, ya va a ser destrucción. No solamente eso, dice aquí que son manchas en la imagen de la iglesia, ¿no es verdad? Son manchas, son inmundicias y manchas. Había un comercial que me moría de la risa con él. Estaba una persona buscando trabajo y estaba la persona que lo estaba entrevistando, y cuando él le estaba hablando de todo lo que lo hacía capaz para el trabajo, tenía una mancha en su camisa, y mientras él hablaba, la mancha hablaba también al mismo tiempo. Entonces el que estaba entrevistando no se podía concentrar en él porque lo único que veía era la mancha. Los falsos maestros son como manchas en el vestido de la novia de la iglesia. Y cuando la gente de fuera ve a la iglesia, ¿qué es lo que ve? Las manchas, ¿verdad? No ve la iglesia que el Señor Jesucristo compró con su sangre, y que dice Efesios 5 que Él se sacrificó para una iglesia sin mancha y sin arruga. Lo único que ve es las manchas adentro de la iglesia. Entonces estos maestros son manchas dentro de la iglesia. Y también no solamente esto, dice que seducen a otros. En el verso 14 dice que sus ojos están llenos de adulterio, no se sacian de pecar, y estas personas están adictas a la inmoralidad, están perdidas en pecado y ponen un anzuelo para otros. Es decir, esta es la palabra seducción. Cuando dice seducir, es un anzuelo que está atrayendo a otros para cautivarlos. ¿Y a quién seduce? Dice aquí que a los inconstantes, a
a los que no están firmes. Es decir, los inconstantes son los que un día sí y un día no. Un día sí, un día no. Y no han hecho una determinación y han llegado a una conclusión y a decir, voy a hacer un compromiso con el Señor. Entonces a veces sí y a veces no. Entonces lo que Dios nos está pidiendo a todos, recuerde, nos está animando a que hagamos un compromiso con Él de querer crecer en el conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo. Porque si no, los falsos maestros con sus seducciones, con sus ganchos te van a agarrar y te van a llevar a sus falsas doctrinas, sus falsas enseñanzas, sus falsas creencias. Y luego dice el verso 14 al 16 que son expertos en la avaricia, están ejercitados en la avaricia. Y después habla del ejemplo de Balaam. O sea, lo que les interesa a estos falsos maestros es finalmente lo que pueden obtener, la ganancia económica. Y hay un ejemplo aquí que pone del profeta Balaam. Si usted recuerda, en el libro de Números hay una historia cuando el pueblo de Israel venía saliendo de Egipto hacia la tierra prometida, pasó por la tierra de, creo que era Moab, y entonces el rey de Moab, que se llamaba Balac, contrató a un profeta que se llamaba Balaam y le dijo, mira, yo te doy un dinero, ven y maldice a ese pueblo. Y entonces viene el profeta y Dios le dice, primero le dijo, no vayas. Y de terco otra vez vinieron los mensajeros, que vayas con el rey que te ofrece dinero para que maldigas. Y otra vez se quería levantar y Dios le dijo, no vayas. Y otra vez la tercera vez, y ahí agarra su mula y comienza a caminar, y de pronto la mula se detiene y le empieza a pegar y se tira en el piso, y la mula no quería caminar y le empieza a darle patadas para que se levante, y finalmente la mula se voltea y le dice, oye, ¿cuánto tiempo has estado conmigo? ¿Cuántas veces te he fallado? Y dice, y ahora no quiero caminar y ahora me estás pegando. Y de pronto dice la Biblia que Dios abrió los ojos del profeta y vio a un ángel que estaba en el camino. Mejor la burra vio al ángel que el profeta. Finalmente, cuando llega con el rey aquel, le dice, yo no puedo maldecir a menos que Dios me diga. Y Dios le dijo, no lo maldigas, bendice a mi pueblo. Entonces bendice al pueblo de Israel. Y después Balac se enoja con él y dice, oye, te contraté para que lo maldijeras y lo bendices. Dice, mira, aquí solamente se vio una sección del pueblo, te pago para que lo maldigas. Y dice, otra vez no puedo hacer eso porque tengo que hacer lo que Dios me dijo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Entonces le dijo Dios, bendícelo. Bendijo otra vez al pueblo. La tercera vez viene y dice, mira, nada más que ese pedacito, aunque sea ese pedacito que se ve ahí, maldice al pueblo. Y entonces una vez más el profeta bendice al pueblo. Y usted dice, bueno, entonces ¿por qué dice aquí que ha tomado el camino de Balac? Balaam, ¿sabe por qué? Porque unos capítulos más le enseñó al pueblo y le dijo al rey Balac, ¿sabes qué? Mira, la forma en que puedes hacer caer al pueblo es que tus mujeres vayan y seduzcan a los israelitas. Y entonces el pueblo de Israel fue seducido por los israelitas, por los moabitas. ¿Se da cuenta? Maldición. ¿Y qué era lo que les interesaba? Obviamente la avaricia. Y en tercer lugar, los falsos maestros serán juzgados por enseñanzas destructoras. Y entonces dicen los versículos 17 al 18 que van a desviar a las personas de la fuente de la vida. Aquí es donde dice que estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta. ¿A qué se refiere eso? Fuentes sin agua. Imagínense que usted está sediento, quiere buscar agua y encuentra una fuente y no tiene nada. Es una fuente sin agua. Pero en el libro de Jeremías, Dios le habla a Jeremías y le dice, yo tengo algo contra este pueblo de Israel. Me han dejado a mí, que soy la fuente de vida, y han cavado para ustedes cisternas que no pueden saciar. Los falsos maestros son los que están cavando cisternas que no pueden, y le están ofreciendo a la gente que venga a tomar agua que no existe. Nunca se van a poder saciar. En lugar de apuntarlos hacia el Señor Jesucristo, que es la fuente de vida, los apuntan hacia ellos y se levantan como ¿se acuerda de este, cómo se llamaba? José Luis de Jesús Miranda, de Creciendo en Gracia. Él dijo que era el Cristo encarnado, y ahora su esposa Lisbeth, ¿cómo se llama? Melquisedec Lisbeth,
Es increíble cómo la gente lo sigue por todo el mundo. Tienen adeptos y diciendo ese tipo de cosas y la gente lo sigue. Cavan pozos y ellos no pueden ofrecer. Ahora dice que son nubes sin agua. Imagínense la tierra que necesita lluvia. Y ahí viene la nube, pero nunca deja nada. Nada más pasó la nube y nunca soltó agua. Esos son esos maestros, no te ofrecen absolutamente nada, no te ofrecen algo realmente para saciar tu alma, porque no tienen nada para saciar tu alma. Y cuando finalmente lo hacen sus adeptos, lo único que hacen es esclavizarlos al pecado. Y dice, a estos que realmente habían huido de la corrupción, los vuelven a tomar y los hacen peor que ellos. Y dice algo tremendo, termina ese pasaje diciendo algo tremendo. Dice, les aconteció lo del verdadero proverbio. ¿Qué fue? El perro vuelve al vómito. Usted sabe que el perro es el único animal que se vomita y luego va y se come lo que vomitó. El perro saca lo malo y luego va y otra vez se lo... Estas personas habían huido y después regresan para volver a hacer lo mismo. Dice, y además son puercos que los lavas, los dejas limpiecitos, pero su condición ¿cuál es? Puerco, es un puerco, no cambia su condición, lo lavas por fuera, pero su condición es de puerco. ¿Qué va a terminar haciendo? Regresando al cieno. Escucha, Jesucristo perdona nuestros pecados y nos limpia y nos lava y transforma nuestra condición. Dejamos de ser puercos para ser ovejas y para escuchar la voz del pastor y para seguir a nuestro pastor. Esa es la gran diferencia. El falso maestro te va a apuntar hacia él, el verdadero maestro te va a apuntar al evangelio de Jesucristo y te va a decir, él es nuestro gran pastor, él es el que puede transformar nuestra condición de cerdos que van a volver al lodo a una oveja verdadera que va a escuchar la voz del pastor. Ahora hay ovejas manchadas, sí, hay ovejas manchadas, pero los cerdos siempre van a ser cerdos, pero una oveja siempre va a ser oveja aunque esté manchada, porque esa oveja finalmente va a escuchar la voz de su pastor y va a seguir la voz de su pastor, porque el Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las puede arrebatar de mi mano. El Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Si tú eres una oveja de Dios, estás en manos seguras y nunca vas a ser arrebatado de las manos de tu Padre. Pero en esta tarde el Señor nos dice a través de esta escritura, cuidado con los falsos maestros.